Muy buenas noches, muy buenas tardes para los que estén de este otro lado de los continentes. Em, un saludo para aquellos que están en forma presencial, sincrónica, y para todos aquellos que se encuentran en, en actividades y que luego se conectarán en forma sincrónica para ver la última de las clases que tenemos de trastornos de aprendizaje desde una mirada de la neuropsicología dinámica y la neuropsicología dinámica integral, fundamentalmente que reúne los conceptos que hacen a la neuropsicología clásica, pero que teniendo en cuenta los aspectos psicológicos y los aspectos sociales, cognitivos y económicos, políticos que realmente afectan y están implícitos en cada uno de los aprendizajes de nuestras vidas. Tenemos claro que aprender es un proceso y es una conducta que se da a lo largo de toda nuestra existencia, pero para ello necesitamos tener algunos conceptos todavía, luego de este curso, algunos conceptos que nos van delimitando y delineando qué pasa con los cuadros psicopatológicos y los cuadros neuropsicopatológicos que nos podemos encontrar tanto en la clínica como en el aula. Para esto creo que es importante ir pensando que las intervenciones van a tener que adecuarse no solamente a los niños de acuerdo a su edad, sino también adecuarse de acuerdo a el diagnóstico presuntivo que hemos tratado de delinear en las primeras entrevistas. Como decíamos en el encuentro anterior, necesitamos tener claro cuáles son los puntos que hacen a la anamnesis para que tengamos una claridad en cuanto al panorama que se nos presenta en la consulta y de esa manera poder tener las intervenciones, como decíamos la vez pasada, más eficaces y más eficientes. Creo que es importante tener en cuenta que toda existencia humana, y en particular en nuestro caso los niños, niñas y adolescentes, implica necesariamente un orden simbólico. Ese orden simbólico en el que está inmerso el sujeto lo condiciona. Y en ese orden simbólico hay dos vertientes que mencionábamos allá a principio de estos encuentros. Un orden simbólico que son las relaciones de parentesco y la otra que es el lenguaje. El pasaje de la naturaleza a la cultura justamente está determinado por la presencia de relaciones y de leyes que hacen a las relaciones sexuales, y no hablamos solamente de relaciones sexuales desde lo genital, sino al planteo bien claro desde la posición psicoanalítica. Es decir, desde lo que Levi-Strauss nos estaría diciendo que es la posibilidad del pasaje, del acoplamiento a la alianza. Sabemos que todas las familias realizan alianzas, ponen en juego alianzas, y esas alianzas en realidad tienen un punto en común y que en la sociedad occidental sobre todo está determinada por la prohibición del incesto. En esta prohibición del incesto que surge de la ley parental, hay un autor psicoanalítico argentino llamado Bernstein, que allá por la década del 70 nos decía que justamente que este pasaje de la naturaleza a la cultura está implicando las leyes que señalan las alianzas familiares. Es a través del grupo familiar que el tabú al incesto opera en cada uno de los sujetos y se constituye como un intermedio entre lo que es ese sujeto y la cultura.
en estas diferentes estructuras psicológicas que hoy vamos a trabajar, vamos a poder observar cómo este no al incesto toma diferentes matices. Em, Creo que es importante pensar justamente en la posibilidad de ir delineando cuáles son las características que van a tener estos cuadros psicopatológicos y neuropsicológicos para poder justamente abordarlos. Vamos a compartir em, la pantalla con unas diapositivas para que vayamos de alguna forma, como decíamos también en algunos de nuestros encuentros, la importancia que tiene para el aprendizaje que puedan em, apropiarse de esos aprendizajes, de esa realidad que nos propone el mundo externo desde diferentes modalidades de apropiación, valga la redundancia. En este caso, lo visivo, lo auditivo, de alguna forma permite que aquellos que tienen una mayor predisposición a las, digamos, a escuchar, a memorizar, a recordar, a percibir, que sería el primer paso a, a esta apropiación de la realidad, puedan justamente solamente poner su oído en marcha. En el caso de aquellos que la apropiación de la realidad sea más desde la intervención de lo visivo, bueno, una pantalla siempre permite, digamos, de alguna forma, eh, dar cuenta de cómo puede luego transferirse esos conocimientos a partir de esta percepción visiva. Hoy entonces vamos a trabajar las intervenciones clínicas y educativas en los diferentes cuadros clínicos y les decía recién que uno de los temas de este no al incesto va a tomar diferentes características, depende de los cuadros clínicos. Vamos también a retomar, que lo hemos mencionado varias veces, el concepto de nociopatías, como para ir cerrando este curso, donde Gerardo Weiner, que es el autor de este concepto, nos va a decir que la esencia de las patologías del conocimiento es la imposibilidad de conocer al otro y de conocer los objetos. No solo se presentan en patologías orgánicas, sino que también el compromiso es tanto psíquico como sociocognitivo. Sabemos que el compromiso funcional del sistema nervioso va a estar presente independientemente si es una patología orgánica o si es una patología no orgánica. Lo veíamos también en los primeros cursos, en las primeras clases del curso, con respecto a determinadas cuadros clínicos donde, o situaciones de aprendizaje en lo esperable para la edad de cada uno de los niños, niñas y adolescentes, pero que el sistema nervioso central está presente en esa apropiación y en ese funcionamiento. Decíamos entonces que el compromiso funcional del sistema nervioso está siempre presente, pero para pensarlo desde el concepto de nociopatía, también tendríamos que decir que existe un deseo de desconocimiento, del desconocer o conocer de acuerdo con el principio de placer o con el proceso primario. Cuando nos referimos al principio de placer y conocer de acuerdo a este principio, estamos refiriéndonos fundamentalmente a esto de aprendo cuando quiero, cómo quiero, dónde quiero, lo que quiero, y este es el, digamos, gran desafío de los profesionales mm, de la salud psíquica, de la salud psicológica, de la psicopedagogía, en el cual debemos justamente pensar qué es lo que está sucediendo con estos niños y niñas para que aparezca este
este deseo de desconocer. Este desconocimiento evidentemente favorece el ocultamiento de fantasías incestuosas. Pensemos que estábamos hablando del no al incesto, ¿no? Pero estas fantasías incestuosas no están relacionadas exclusivamente del niño con sus padre y madre o quien lo sustituya, sino que está también dado desde el punto de vista de las fantasías incestuosas de la pareja parental, de sus padres, permitiendo de esta manera en el desconocimiento o en la imposibilidad de conocer, mantener un status quo que diríamos patológico familiar. Principalmente este status quo patológico es de la pareja parental. En esta diapositiva donde estamos observando diferentes triángulos, lo que queremos identificar en este caso es que ante el niño y la niña existe las funciones parentales, madre, padre, pero que a su vez nos encontramos con un papá y una mamá que también tienen su propia familia parental y que quizás, como diría Freud, necesitamos 3 generaciones para que se pueda consolidar la patología. También en esta triangulación de abuelos, de padre y madre, de la madre o del padre del niño, existen fantasías que evidentemente estructuran este no conocimiento que en muchos casos van más allá de las 3 generaciones. En estas familias, los padres no han elaborado el complejo de Edipo, por lo tanto, este complejo de Edipo se suma, o este complejo de Edipo no elaborado, se suma a la herida narcisista de engendrar un niño con discapacidad, y esto evidentemente podríamos decir que esta familia, que tanto papá como mamá son incapaces de ceder la posibilidad de conocer. En ellos mismos está esta imposibilidad de dar a luz un niño con capacidades y transfieren esa incapacidad justamente a, a, sus propios hijos. Acá estamos refiriéndonos a este concepto de nociopatía tanto para aquellos casos, reitero, que tienen que ver con patologías de origen orgánico, como patologías donde el compromiso orgánico no está presente. Y lo vamos a ver ahora de cómo es el desempeño en el caso de niños con rasgos neuróticos o rasgos psicóticos. Volviendo un poco a las funciones parentales, podríamos decir que la función paterna asegura la transmisión del conocimiento y la estructuración psíquica en un interjuego dialéctico en el cual la posibilidad de este padre rompe con, ya lo veníamos señalando clases anteriores, rompe con el enquistamiento, la simbiosis que tiene el niño en los primeros meses de vida con su mamá. La imposibilidad de ir siendo en el mundo, aprendiendo en ese mundo con otro, lo instala justamente esta concepción psicoanalítica de la ceguera edípica. Y evidentemente los condena a este desconocimiento, a este no aprendizaje. Podríamos decir que todo humano, todo ser humano, todo niña, todo niño, todo adolescente, incluso el adulto, solo puede desarrollar las potencialidades a través de la presencia del otro. Y esa presencia del otro se da a partir de la mirada del otro
para que este niño, niña pueda aprender. Evidentemente, cuando hablamos de funciones parentales, hoy podríamos decir funciones de cuidado. Piensen que estamos haciendo una síntesis de todo nuestro curso y ya lo habíamos hablado, que hoy en día no podríamos hablar solamente de papá y mamá, sino de aquellos que cumplen con estas funciones parentales. Volviendo al esquema madre-hijo o sustituto, podríamos decir que esta madre que hace de la existencia de su propio hijo su prolongación, evita la incorporación del tercero. Por lo tanto, de alguna forma no autoriza la entrada de la función paterna y a partir de esta función paterna estaríamos incorporando el lenguaje, la palabra, que es justamente aquello que nos permite comunicarnos con el otro y nos permite poder transferir aquello que hemos aprendido. En todos los trastornos del neurodesarrollo, los niños quedan inmersos en una mirada totalmente desestructurantes que sin este orden psíquico no van a poder sistematizar todo aquello que tenga que ver con la inteligencia y con lo cognitivo, y por lo tanto nos instala en esta patología del desconocimiento, en esta nociopatía. Piensen que los primeros aprendizajes que va a tener el niño dan la marca, ¿no? Son la semilla del tono, el modo y la forma de los posteriores aprendizajes. Por lo tanto, esta primera relación madre-hijo es lo que nos va a posibilitar, si indagamos minuciosamente la anamnesis, vamos a poder ver cómo se instala o no estas patologías. Creo que también es importante pensar que no solamente estos procesos nociopáticos se van a dar en los casos de esas patologías orgánicas, sino en aquellas que evidentemente lo psi está más presente que lo orgánico. Vamos a ver cómo justamente en algunos cuadros clínicos se puede observar esta interacción del desconocimiento, teniendo en cuenta cuáles son los procesos que están más implicados para que pueda darse y coadyuvar a este desconocimiento. Habíamos tenido allá por noviembre un encuentro planteando los procesos atencionales. Y habíamos dejado una de las características del trastorno atencional con hiperactividad para trabajarlo justamente en esta intervención. A mi entender, el síndrome, es decir, el trastorno atencional con hiperactividad es un síndrome. ¿Por qué es un síndrome? Porque es un conjunto de signos y síntomas neuropsicopatológicos, neuropsicológicos. No solamente es aquello que se observa, sino también aquello que el niño o la niña puede dar cuenta de, como sintomatología de estos procesos atencionales disfuncionales. Por suerte hemos ya de alguna manera superado el concepto de déficit. Saben que hablar de déficit es hablar de ausencia total y en realidad lo atencional no está referido a la ausencia de este proceso atencional, sino que estamos hablando de dificultades en la focalización, en la selección, en el sostenimiento de la atención. Y cuando nos referimos al síndrome atencional con hiperactividad, estamos refiriéndonos a la suma de el proceso atencional con dificultades, más la hiperactividad, más la impulsividad. Este síndrome evidentemente actúa
o se manifiesta en dos áreas importantes, y creo que una de ellas nos toca hoy trabajar, que es el trastorno de aprendizaje, la otra es el trastorno de conducta. Pero tenemos que tener clarísimo que tanto el trastorno de conducta como el trastorno de aprendizaje en el síndrome atencional con hiperactividad nos lleva a lo que ahí está puesto como exclusión social. La exclusión social porque evidentemente hay la atención, recuerden ustedes que la atención es un proceso muy complejo con participación de muchas áreas del sistema nervioso central, e incluso si a esto le sumamos hiperactividad e impulsividad, estamos de alguna forma sumando dos conceptos que abarcan, por un lado, la construcción del espacio y por otro, la construcción del tiempo. Con respecto a la hiperactividad, dejamos lo atencional, que ya lo hemos visto y lo hemos desarrollado, e incluso hemos trabajado intervenciones y estrategias para lograr una atención adecuada y de acuerdo a las necesidades que tiene el medio. Pero pensemos en la hiperactividad y la impulsividad que acompañan este síndrome. Cuando estamos refiriéndonos a la hiperactividad, estamos hablando de la construcción del espacio en el que se mueve el niño. Es un espacio desordenado, es un espacio desorganizado, es un espacio donde yo diría nos topamos con la pared. Fíjense ustedes que la mayor prevalencia de niños con hiperactividad se dan en ciudades o en lugares urbanos, no en el campo, no en lugares abiertos. ¿Por qué? Porque no hay una pared en la cual me puedo topar, sino que el espacio me permite justamente andar y desandar en ese espacio amplio donde la hiperactividad queda como desapercibida, inclusive no solamente por el observador, sino también por el propio niño. Esta construcción del espacio hay que trabajarla justamente con mucha cautela. Esta construcción del espacio hay que ir acotándolo de tal manera que pueda permanecer, y acá sí lo relacionamos con lo atencional, pueda sostener la atención en una actividad. Pero recuerden también que cuando hablábamos de atención decíamos que era muy importante lo motivacional. Justamente esta posibilidad de estructuración del espacio va a estar relacionada con aquellas actividades en las cuales podamos poner en práctica lo motivacional, los intereses del niño. Por otro lado, esta hiperactividad tiene algo que no puedo pensar que se construya o se desconstruya si no lo pensamos desde el propio esquema corporal. Trabajar justamente las actividades que permiten el reconocimiento del propio esquema nos daría el potencial que tiene ese niño como para que la hiperactividad disminuya y pueda a su vez atender, sostener, focalizar y seleccionar en forma adecuada. Así como decíamos que la hiperactividad está relacionada con la construcción del espacio, la impulsividad tiene una relación directa con el tiempo. Acá hay tiempos que se están acumulando, que se están superponiendo. La construcción del tiempo, y no solamente la construcción del tiempo reloj, sino la construcción de la temporalidad como una de las categorías que hacen al ser humano, justamente nos lleva a pensar en este caso que el actuar impulsivamente es actuar sin pensar, es actuar sin poder dar cuenta de aquel resultado
que va a tener mi acción sin mediar lo cognitivo. Estarán de acuerdo cuando decimos que el síndrome tensional con hiperactividad es uno de los síndromes que afectan el aprendizaje, afectan la conducta y que donde las funciones ejecutivas están disminuidas en cuanto a esa capacidad de anticipación, de no anticipación en este caso, de no anticipación el espacio que tengo, de no anticipación del control de mis acciones, por eso aparece la impulsividad. El no monitoreo si las acciones están relacionadas justamente con este control del espacio y el control del tiempo. Y creo que en estas dificultades de planificar, monitorear y observar si mis acciones, mi conducta están en relación con lo que pide el medio, con lo que el medio en ese momento requiere de mi actuar, de mi conducta, y lo que yo requiero del medio en ese caso. Me parece que en este punto podríamos hasta retomar dos conceptos que hemos trabajado y que se han trabajado a través de este curso, que es los conceptos de asimilación y acomodación, como participantes, como los dos conceptos básicos de esta función invariante que plantea Piaget, que es la adaptación. En este caso, podríamos decir que los niños con síndrome tensional con hiperactividad e impulsividad, muchas de las veces, más de las veces de lo que uno cree, tienden a asimilar, apropiarse de los contenidos de la realidad a partir de procesos asimilativos, de procesos que evidentemente están relacionados con poner en marcha los propios esquemas de acción para apropiarme del mundo y con serias dificultades para acomodar estos esquemas a las propuestas de los objetos que el mundo propone. Creo que es importante poder realmente trabajar estas cuestiones de la hiperactividad y de la impulsividad también en otros cuadros clínicos, teniendo en cuenta estas dos categorías de las que mencionábamos hace un ratito. Una que es el espacio y el tiempo. La espacialidad y la temporalidad son fundamentales para la construcción no solamente de los aprendizajes, sino para la construcción eh, del propio esquema corporal. Esto hace que nos permita centrarnos en este espacio y en el tiempo adecuados de acuerdo a lo que la realidad propone. Por supuesto, de acuerdo a lo que los propios esquemas, de acuerdo a la edad del niño, están disponibles para poder darse ese proceso de equilibrio, de este equilibrio inestable que nos lleva a una permanente reequilibración y una constante adaptación. Vamos ahora a tomar otro de los cuadros clínicos, teniendo en cuenta estas categorías, espacio y tiempo, asimilación, acomodación, y además teniendo presente siempre qué está pasando con esta patología del desconocer, ¿no? De la nociopatía, que puede ser, como decíamos, aplicable a todos los cuadros clínicos psicológicos, psicopatológicos y neuropsicológicos. En relación a las características cognitivas en la neurosis, podríamos pensar que predomina más la asimilación, sobre todo en aquellas neurosis fóbicas, que la acomodación. Pero también podríamos decir que en el caso de la acomodación es una de las características que predomina en las neurosis con características histéricas.
Cuando hay un predominio de la acomodación, pensemos cómo se va a dar el aprendizaje. Si hay predominio de acomodación, vamos a tener un aprendizaje que no es comprensivo, sino que es un aprendizaje que está netamente relacionado con lo memorístico, es un aprendizaje donde voy a tomar de la realidad tal cual se presenta, sin preguntarme si es la realidad, esa realidad la que requiere ser tomada para este aprendizaje, si es esos objetos que tiene la realidad, que me propone la realidad, son objetos que son los adecuados para aprender o son objetos que debo descartar. Por supuesto que cuando hablamos de una memoria, estamos hablando de una memoria que no va a recordar modificándola de acuerdo a las necesidades que van a tener los próximos aprendizajes. Va a ser una traspolación sin modificaciones, sin poder transferir realmente y adecuarme a las nuevas realidades, a los nuevos aprendizajes. Por otro lado, decíamos que en el caso de los niños con características fóbicas, el predominio va a ser la asimilación. Aquí los aprendizajes están cargados de una fantasía de daño. Por lo tanto, así como en las neurosis donde predomina la acomodación, no me pregunto por nada, sino que lo tomo y, dejo que funcione tal cual lo he tomado. En el caso de los niños con características fóbicas, esa fantasía de daño va a movilizar angustia, va a movilizar situaciones de ansiedad y va a darse justamente una apropiación de los conocimientos, de los datos, de la realidad, de una manera distorsionada, justamente como para menguar la angustia, para menguar la ansiedad y para evitar aquello que estoy fantaseando como daño. Creo que es importante pensar algunas diferencias, ahora lo vamos a desarrollar en las próximas diapositivas, algunas diferencias con los niños que tienen rasgos psicóticos. El niño con características neuróticas, su angustia está centrada en no poder hacerlo, sobre todo cuando en ese proceso de acomodación por excelencia ve que los logros no se van dando, que no va logrando ese aprendizaje, que la memoria, esa memoria sin posibilidad de cambios, esa memoria que no se va a adecuar a los nuevos aprendizajes, no se puede poner en marcha, evidentemente aparece la angustia. En el caso de los niños psicóticos, no van a tener interés en resolver los problemas que se le presentan. Aquí, evidentemente, lo vemos luego, pero acá empiezan a aparecer en ambos casos determinados desajustes, lo que Piaget consideró y llamó decalage. Es interesante pensar cómo el concepto de decalage está presente en tanto el aprendizaje de los niños con rasgos psicóticos como neuróticos. A ver, siempre el mouse es mucho más rápido que mi propia mano. Perdón por la disquisición, pero era justamente disculparme por el paso rápido de las diapositivas.
Cuando hablamos de decalage, en este caso estamos hablando de un decalage, un desfasaje, un desajuste de tipo horizontal. Podríamos dar un ejemplo, el ejemplo típico que se suele dar. Pensemos en un niño de 7 años, en el cual le ponemos como propuesta dos bolas de arcilla o 2 trocitos de arcilla, en las cuales pedimos que justamente, que son equivalentes, tienen, tienen diferentes formas, unas son alargadas, otras, y le pedimos justamente que nos diga si las cantidades de una de las bolas es igual a la otra de arcilla. En realidad van a poder decirnos con respecto a que las dos bolas son equivalentes, pero no nos van a poder decir a esa edad que pesan lo mismo. Ese es un decalage justamente horizontal. Ambas tareas son similares, pero el niño claramente no puede explicar su comprensión sobre una situación o con respecto de la situación primera a la segunda. En este caso, vamos a decir que en las características cognitivas en la neurosis nos va a dar un decalage con notables desniveles a nivel horizontal, pero las respuestas están dentro de lo esperado para la edad. No va a haber diferencias en cuanto a lo que se propone entre edad cronológica y lo que podríamos decir edad cognitiva, edad intelectual, mental. Vamos ahora entonces a pensar cómo se dan estas características cognitivas en la psicosis, para luego pensar en algunas intervenciones que tienen puntos en común con otros cuadros clínicos. Las características cognitivas de la psicosis está dada por la incapacidad de comprender fenómenos aleatorios. Y además, estos fenómenos no solamente aleatorios, sino que es imposibilidad de razonar en términos probabilísticos. Los niños con rasgos psicóticos actúan en el mundo como si la realidad fuera perfectamente, les diría, deducible. Su concepción del mundo está cargada de animismo, sobre todo en los primeros años de vida, más allá de lo esperado por lo planteado por Piaget en el desarrollo del desarrollo de la inteligencia. Y la característica central aquí es la asimilación. Volvemos a tener este concepto, como decíamos, con respecto a los niños con hiperactividad, que van a actuar de acuerdo a sus intereses. Volveríamos a decir que aprenden cuando quieren, lo que quieren, donde quieren. Es primero yo, por eso decimos son esquemas de subjetivismo, primero yo, segundo yo, tercero yo. Sin embargo, podemos observar que en algunas de las operaciones hay un bajo rendimiento. En este caso, en operaciones físicas comparadas con las operaciones lógico-aritméticas. El niño justamente va a confiar mucho más en aquello que puede deducir que aquello que le ofrece la realidad, que lo empírico. La presencia de la función simbólica podríamos decir que mantiene una rigidez, por lo tanto está en relación con lo que mencionábamos recién, que sus esquemas de operatorios son más de asimilación que de acomodación.
pero esa asimilación no es una, no es una asimilación que le permita reconocer que los símbolos no son parte de la realidad de lo que significan. Asimila, pero no simboliza, decíamos ahí entre paréntesis. Tienden, por lo tanto, a respuestas bizarras, extravagantes, donde evidentemente el desnivel va a ser desde un decalage de tipo vertical. Para dar un ejemplo de un decalage vertical, podríamos observar, por ejemplo, la constitución del espacio práctico o dentro del periodo sensorio-motriz, cómo un niño a la edad de 2 años puede recorrer su propio cuarto, puede recorrer su casa, puede recorrer las salas que tiene su hábitat, incluso su escuela, si participa de alguna actividad en el sistema educativo, pero no va a poder justamente representar simbólicamente en un esquema, podríamos decir en un mapa, por ejemplo, esa habitación donde él juega todos los días. Puede apropiarse del espacio, pero no puede representarlo. Este es un desfasaje vertical entre un problema que un niño puede dominar físicamente, pero no puede resolverlo de manera abstracta. El caso que yo les estaba planteando es un caso esperable para los 2 años dentro del periodo de la etapa sensorio-motriz. Sin embargo, esto puede ocurrir a nivel de la psicosis, donde puede ir resolviendo algunas problemáticas que impliquen justamente lo esperado para su edad, pero que en otras actividades que también corresponderían a esta edad se presentan las dificultades en cuanto al pensamiento. Esto está relacionado con la rigidez en la función simbólica, está relacionado con la asimilación y está relacionado con el bajo rendimiento en las operaciones físicas comparadas con lo lógico aritmético. Nos vamos entonces a las características cognitivas de los trastornos del espectro autista. Aquí podríamos señalar algunas: imposibilidad de descentrarse, también hay presencia de decalage, también hay rigidez en la función simbólica. La diferencia con los niños con rasgos autistas, a diferencia de los niños con rasgos psicóticos, es que en este caso, en el autismo, es un trastorno neuropsicológico con alteraciones en el sistema nervioso central, y en el caso de los niños con rasgos psicóticos, no es orgánico, sino es funcional, valga la redundancia, el funcionamiento del sistema nervioso. Aquí también tenemos conductas y asociaciones bizarras, hay una inmovilidad en el juego simbólico, los intereses están centrados en algunos objetos, en algunas actividades, por eso hablamos de intereses pobres, hay disgregación del pensamiento, pensamiento viscoso, hay fabulaciones, las respuestas son más concretas que abstractas. Por supuesto que tenemos que tener en cuenta la clasificación de los niños con el espectro autista, si es leve, moderado o grave. Por supuesto que esto va a diferenciarse justamente en el tipo de lenguaje que manifieste, en la lentitud y en la detención que tienen algunas funciones cognitivas, y nos vamos a encontrar que depende justamente si es leve, moderado o grave, que estas funciones mantengan diferencias significativas. Esto nos va a dar justamente la posibilidad de la estructuración
de diferentes estrategias que nos permitan intervenir en la forma más adecuada. Aquí me parece que si uno se pone a pensar cuál sería la estrategia más adecuada para los niños del espectro autista, más adecuada para los niños con neurosis, y más adecuada con los niños con rasgos neuróticos y psicóticos, tendríamos que hacer las grandes diferencias. Y vuelvo a esta primera diapositiva sobre las características cognitivas de las neurosis, que nos van a dar justamente la performance de cuál sería la estrategia más adecuada. Evidentemente, si pensamos en niños con características fóbicas, no podríamos estar proponiéndole ninguna actividad lúdica en el cual la ansiedad predomine. ¿A qué me refiero? No podríamos estar trabajando en lugares en los cuales aparezca la incertidumbre, no podríamos estar trabajando justamente en aquella en que los datos estén desordenados, en que la presentación de las tareas a resolver estén con una con una forma en la cual el niño deba organizarlas. Tendríamos que estar acompañándolo justamente para que esa fantasía de daño, de que él no va a dañar el objeto, que él no va a dañar la situación, no movilice su angustia, por lo tanto va a requerir de la presencia del terapeuta o de la presencia del docente, y sobre todo acá hago el hincapié en el docente, que a veces se encuentra con una sala de más de 20, 25 niños y aparece un niño de características fóbicas y que termina desordenándole digamos, la tarea grupal, justamente por este predominio asimilativo, por este predominio en que está tan angustiado, con tanta ansiedad, que evidentemente todo lo que le presentemos va a ser ruido, todo lo que le presentemos no va a poder ser integrado, en tanto que niños con características neuróticas que tiendan a la acomodación, van a recibir la información de una manera totalmente pasiva. En ese caso, justamente lo que tenemos que hacer es mover, movilizar, sacarlo de la comodidad que nos brinda digamos, el entorno organizado, y proponerle tareas en las cuales él debe organizar. Algo que solía realizar en el marco del consultorio con niños que presentan características de neurosis obsesiva, en el cual el desorden no es lo que les permite justamente aprender, necesitan justamente este orden patológico, bueno, como para movilizarlos y que puedan repensar las problemáticas y resolver las problemáticas que se le presenten cuando están desorganizadas. Lo que yo buscaba era modificar alguno de los del lugar de la consulta. Por supuesto que esto en la escuela es bastante difícil de realizar, ya que se mantienen con determinadas normas y con determinado orden,
pero sí dentro de la clínica uno podría estar moviendo alguna parte del mobiliario de la consulta, ya sea una lámpara o la caja de juego, mostrársela de forma desorganizada para que trabajemos justamente la angustia que le va a ocasionar eso para trabajar luego las tareas y los aprendizajes que no siempre van a venir tan ordenaditos, tan, eh, digamos, prolijos. Muchas veces esa prolijidad que ellos buscan es, la necesitan que se la mantengamos, pero de esa forma estamos de algún modo no moviendo estructuras asimilativas, no estamos moviendo sus propios esquemas de acción para que se modifique esa realidad. Esas realidades donde está todo demasiado normado, hace que estos niños se sientan, por supuesto, como pez en el agua, pero no permiten eh, aprendizajes posteriores, aprendizajes mucho más complejos. Estas son como características cognitivas que debemos utilizar o estrategias cognitivas que debemos utilizar para este tipo de niños. En el caso de los niños con aspectos, rasgos psicóticos, veamos cómo esa realidad es una realidad en la cual no aparece el otro como dador de oportunidad para aprender. Por eso decimos que asimila y que presenta esa rigidez en la función simbólica. Por lo tanto, una estrategia que podemos poner en práctica en este caso es justamente em, acompañar este proceso de aprendizaje muy de a poco, muy en forma paulatina, de tal forma que tengamos la seguridad que aquellas situaciones que lo pueden desordenar y que pueden alterar inclusive su estado de humor, alterar su estado de ánimo, alterar con reacciones hasta agresivas. eh, Depende, por supuesto, el tipo de trastorno en el cual nos estemos encontrando, si está ese niño medicado o no, si ese niño evidentemente está acompañado por una familia que a su vez pueda trabajar algunos aspectos no solamente para el aprendizaje escolar, sino también para el aprendizaje de actividades como comer, bañarse, dormir, eh, justamente porque esas cuestiones muy concretas son los que lo ponen fuera de situación, lo corren de su eje. A mí me parece que en este caso eh, las intervenciones son intervenciones en las cuales tendríamos que estar pensando en intervenciones puntuales, concretas, muy parecido a lo que podríamos estar utilizando como estrategia para un niño con síndrome atencional con hiperactividad o con un niño con trastorno autista. Concretas, pautas muy claras, muy concisas, y esto sí lo podemos trasladar al ámbito educativo, dado que justamente como confía más en lo deductivo que en lo empírico,
no podríamos estar dándole demasiadas actividades al mismo tiempo, porque lo llevaría a elaboraciones intelectuales que evidentemente no son las adecuadas para sus procesos de razonamiento, sus procesos de apropiación de la realidad. Y piensen que una de si pensamos en respuestas bizarras, si pensamos en pararespuestas en algunos casos, en respuestas que no están alineadas con el objetivo en el cual estamos trabajando, tendríamos que, tendríamos que lograr que eso que está fuera de contexto, ir llevándolo paulatinamente, mostrándole lo, lo concreto, lo empírico, pero no de una manera global, gestáltica, sino paso a paso, punto por punto, logrando que vaya incorporando desde un mecanismo más de acomodación que de asimilación, ir incorporando aquellas características que tiene el nuevo objeto, esas características que tiene no solamente el nuevo objeto, sino el nuevo conocimiento, porque lo que va a negarse es a esos nuevos conocimientos, va a negarse a modificar su esquema de acción por esos nuevos conocimientos. Entonces, creo que vamos viendo cómo una estrategia para un niño de aspectos de rasgos psicóticos sería casi como lo contrario, en el caso de un niño con características y rasgos neuróticos obsesivos, como poníamos como ejemplo. En el caso del trastorno del espectro autista, las estrategias de intervención que vamos a incorporar tienen que estar dirigidas fundamentalmente a potenciar la autonomía. ¿Por qué decimos maximizar la autonomía? Si bien decíamos recién que se maneja con un mecanismo de asimilación, por lo tanto la autonomía estaría dada de suyo, pero en realidad hay un proceso paradojal. Por un lado aparece hago lo que quiero cuando quiero y donde quiero, pero no tiene que ver con una autonomía y con una independencia personal que esté encuadrada dentro de las necesidades que el entorno le propone o dentro de la realidad en la cual tiene que manejarse. Por supuesto que con algo, con algo que también podríamos estar pensando para niños con hiperactividad que no pertenezcan al trastorno atencional, pero que sí presentan hiperactividad, trabajar el control de la propia conducta adecuándose al entorno, que está en relación con esta búsqueda o potenciar su autonomía.
Bueno, vamos a continuar con las intervenciones que corresponden a los niños de rasgos autistas. Creo que es importante retomar, ya que hubo un pequeño corte, retomar algunas cuestiones que hacen justamente a este cuadro clínico, en el cual justamente cuando estamos hablando de intervenciones o de estrategias de intervención, en el caso de los niños con rasgos autistas, vamos a tener en cuenta si es leve, moderado o grave. Y decíamos recién que había que potenciar a lo máximo la autonomía, que es digamos, es algo paradojal porque venimos pensando y diciendo que el tema de procesamiento y sus esquemas de acción tienen mucho más que ver con esto que está relacionado con la asimilación, donde hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero, pero que, por otro lado, me parece interesante pensar en la inseguridad desde lo emocional, desde lo afectivo que genera este ser autónomo sin la presencia y la mirada del otro. Por lo tanto, la posibilidad de desarrollar un autocontrol de su propia conducta y adecuarla al entorno con, con la intervención que, de un adulto hace posible justamente que estos niños vayan sintiendo que están acompañados, que no están en una situación de plena soledad y que esta intervención y esta mirada del otro justamente los va incorporando en su adecuación al entorno. Creo que es interesante poder también pensar que si no tenemos habilidades sociales fomentadas adecuadamente, que les permita desarrollarse y desenvolverse en el ámbito escolar con sus pares y en otros ámbitos como pueden ser en lugares donde lo lúdico sea la manera de relacionarse, no van a poder incorporar normas, em, claves y convencionalismos sociales, convencionalismos emocionales incluso. Por lo tanto, el aprender conocimientos, el aprender escolar, el aprender en el sistema educativo está en un segundo plano. Primero mejoremos habilidades sociales y luego trabajemos aquellas cuestiones que están relacionadas fundamentalmente con digamos, la información o la formación que se requiere para que pueda mantener o mantenerse en el sistema escolar. Decíamos al principio que uno de los temas centrales que que tenemos que pensar desde este concepto nociopático es justamente em, el conocimiento o el desconocimiento. Esta cuestión de pensar el conocimiento o el desconocimiento como uno de los factores importantes para desarrollarse, no solamente adquirir conocimientos escolares, sino para el desarrollo propio del niño, va a requerir justamente de algo que cuando hablábamos de nociopatía, hablábamos de estos dos pilares que hacen al ser humano en sociedad, que es el lenguaje y que eran, digamos, las relaciones parentales. Volviendo al tema del lenguaje, que no lo habíamos desarrollado, es fundamental en estos niños pensar justamente
en el desarrollo de una comunicación que sea pragmática, que sea espontánea y que no esté relacionada solamente con cuestiones que están más pensadas desde estos procesos asimilativos, donde el yo se impone sobre la relación con el otro, sino que justamente poder desarrollar un lenguaje pragmático, un lenguaje en el cual el otro esté incorporado, es uno de los puntos de anclaje para mejorar las habilidades sociales. Entonces, aquí creo que es interesante pensar justamente en todo el lenguaje como comunicación, en la reciprocidad de la comunicación, y esto es lo que va a permitir, justamente el lenguaje, lo que nos va a permitir desarrollar los procesos cognitivos básicos para un pensamiento abstracto, para mejorar la atención, y para poder mejorar incluso las intervenciones con los otros. Por otro lado, creo que uno hace justamente para que se puedan dar estos objetivos de mejorar la comunicación, estos objetivos de mejorar la interacción con el otro y un lenguaje pragmático y una comunicación pragmática, hay que pensar en cuáles son las actividades más adecuadas. Estas actividades más adecuadas, o por lo menos aquellas que podemos pensarlo desde las generalidades, tienen que ser actividades organizadas, también claras y concretas. Y en cuanto a los materiales más propicios para realizar las tareas, podrían llegar a ser el apoyo visual con dibujos, con fotos, con algunos carteles que nos sirvan de guía y de elementos no solo recordatorios, sino también como un refuerzo motivacional de acciones y tareas diarias. ¿Por qué estamos planteando esto de la guía y del refuerzo motivacional? Creo que establecer agenda de actividades para que lo sorpresivo no aparezca y desencadene y desestructure la actividad, necesitamos ir dejándole claro cuáles van a ser las actividades que vamos a realizar en ese espacio de tiempo y en ese espacio en el cual nos encontramos, que puede ser la consulta o puede ser el caso del aula. Una de las posibilidades también que nos da estas actividades con apoyo visual, también podríamos pensar em, en trabajos que jerarquicen la experimentación. Em, plastilinas, juegos de construcción, uso de diferentes colores, esto que le permita conectarse con lo empírico, tema que es importante para poder ir conectándolos con la realidad y que se pueda ir dando esta adaptación con la incorporación de lo que serían procesos de acomodación, donde el objeto propone sus características y no solamente el niño propone sus esquemas de acción porque asimila, porque se maneja con los procesos de asimilación. Entonces, no es descentrarlo y darle objetos que pueda experimentar y que pueda inclusive, de acuerdo al grado del trastorno autista, y pueda justamente sentirlos como seguros. Esto refuerza lo motivacional en cada una de las tareas diarias y además permite que vaya sintiendo que algo que evidentemente está muy presente en estos niños, que es justamente el tema de lo que sería la autoestima.
Creo que es importante poder pensar en estos procesos de autoestima, en estos procesos de reconocimiento de sus logros, en estos procesos en los cuales se va a sentir más seguro y el objeto que se le presenta no es un objeto, em, no es un objeto extraño, no es un objeto que va a dañarlo, no es un objeto que va a desestructurarlo, sino que es un objeto que va a ir conociendo paulatinamente. Em, decíamos al principio que muchos de estos niños se manejan más con el principio de placer que con el principio de realidad. Em, estos principios este principio de realidad es lo que evidentemente em, genera, tanto en el trastorno autista como en los niños con rasgos psicóticos, em, manejarse con las leyes del proceso primario. Entonces, la esencia de estos trastornos justamente no solamente es la imposibilidad de conocer lo que la escuela o lo que la información escolar propone, sino que es la imposibilidad de conocer al otro, que paradojalmente es la imposibilidad de conocerse a sí mismo. Por lo tanto, creo que es de suma importancia pensar que manejarse con el principio de placer y con los procesos primarios, como lo plantea Freud, el proceso primario y el proceso secundario, nos llevan a una falta de organización lógica. Y esa falta de organización lógica es la que evidentemente caracteriza a estos niños. Por eso estamos dándole con las diferencias propias de los rasgos propios del autismo y de los rasgos propios de los niños con rasgos psicóticos, hay algo que tienen en común: la labilidad afectiva, la ambivalencia afectiva, la apatía frente a aquellas cosas que no le interesan, eh, los cambios de humor, la agitación psicomotriz o, por el contrario, la retracción del propio cuerpo, determinados rituales y estereotipas, rituales motores y estereotipias gestuales, todo lo que conforma justamente esta situación patológica, neuropatológica en el caso del autismo y psicopatológica en el caso de la psicosis, donde los lleva a esta desorganización de la lógica, que es la característica de este principio de placer, donde la desorganización, la falta de continuidad, y si lo llevamos a lo neuropsicológico, podríamos decir, a la imposibilidad de lograr el desarrollo de las funciones ejecutivas. Nos había quedado pendiente cuando trabajamos la vez pasada la discapacidad intelectual, algunas características que justamente hacen a esta manera de observar y de trabajar pensando en los procesos de asimilación y acomodación. En el caso de las características cognitivas de la discapacidad intelectual, estaríamos teniendo en cuenta que em, es un razonamiento egocéntrico, em, casi diría que en niños adolescentes o en niños en la edad, perdón, en la edad preescolar, se manejan con un razonamiento análogo a los niños pequeños. Em, Aquí hay casi ausencia de decalage y las estrategias cognitivas que tiene
que tienen los niños con discapacidad intelectual van a jerarquizar más los mecanismos de acomodación que los mecanismos de asimilación. Acá está la repetición automática, la copia sin preguntarse si realmente es lo que deben copiar, el mimetizarse con alguno de sus pares o con alguna de las conductas de sus pares. No hay reversibilidad en el pensamiento y hay una justamente esta posibilidad de lograr un pensamiento reversible es lo que es necesario para la apropiación de contenidos escolares. Ustedes, si ponemos ejemplos muy básicos, eh, la resta es es la reversibilidad de la suma. Bueno, en el caso de no lograr un pensamiento reversible, por supuesto que también estamos teniendo en cuenta que esta discapacidad intelectual puede ser leve, moderada o grave, y de acuerdo a esa clasificación vamos a ir acompañando justamente esta construcción, eh, de el conocimiento, tratando de lograr la movilidad de los esquemas. Los niños con discapacidad intelectual, al jerarquizar su estrategia cognitiva más de acomodación que de asimilación, lo único que hacen es tomar al objeto tal cual está. No lo puede modificar, no lo puede cambiar, no lo puede transformar. Por lo tanto, hay que trabajar justamente con objetos concretos que puedan ser modificados. Por eso el trabajar con plastilinas, trabajar con dibujos en los cuales el poder borrar, el poder modificar el dibujo hace esta posibilidad de ir y venir. Recuerden que cuando presentábamos el caso de la niña con trastornos cerebelosos, claramente un trastorno orgánico, decíamos que uno de los puntos del trabajo que realizábamos era el de cierre. ¿Por qué? Justamente porque nos permitía trabajar el adentro y el afuera. Y esto también se puede trabajar desde el lugar del propio esquema corporal. El yo, no yo, el aquí y el allá. Esto nos va a dar la posibilidad de la construcción de conceptos que están relacionados con el espacio, pero que también están relacionados con la posibilidad de conocimiento de dónde estoy y para quién estoy. Siempre nosotros planteamos esta posibilidad de pensar eh, lo, eh, lo cognitivo muy relacionado, íntimamente relacionado con el espacio que nos da lo afectivo, lo psicológico, tanto consciente como inconsciente, e incluso ese niño inserto en el mundo con los otros, dado que cualquiera de estos cuadros clínicos nos lleva a pensar, justamente porque estamos hablando de niños y no solamente de cuadros clínicos, eh, nos va a permitir justamente poder eh, estructurar lo psi, sistematizar lo cognitivo e incluso desarrollar la inteligencia y permitir que este desarrollo integral del niño se pueda ir dando dentro de esos tres aspectos. Cuerpo, centrándonos en el sistema nervioso central, psique y sociocognitivo. Uno de los cuadros que vamos a pasar ahora
a revisar, es algo que generalmente no lo tenemos en cuenta en el ámbito clínico. Suele ser algo, mm, digamos, eh, ceñido a muy pocos casos, pero esto no significa que no estén presentes. Y creo que es importante poder pensarlos justamente como característicos de algunos niños que suelen presentar un bajo rendimiento, suelen presentar em, desacomodación o desestructuración de de su lugar con los otros, que nos lleva a, a pensar que tienen determinados trastornos que no podemos ubicar si son orgánicos, si son psicológicos, si tienen que ver con la dinámica familiar y que requieren justamente de una anamnesis muy, eh, muy detallada, muy exhaustiva para poder determinar em, qué le está sucediendo a esos niños. Em, Nos referimos a un síndrome que se llama síndrome de bajo rendimiento. Es decir, lo que se observa en la práctica justamente es el bajo rendimiento que presentan en la escuela. Alteraciones emocionales, em, pero que no remiten o no indican em, un trastorno emocional, no remiten a pensar que estamos teniendo cuestiones del tipo de trastornos específicos del aprendizaje o trastornos del lenguaje, y que evidentemente aparecen como caso, voy a utilizar la palabra o las palabras que suelen decir los docentes, es un caso raro. Bueno, en realidad no es un caso raro. En realidad estamos refiriéndonos a niños dotados, niños talentosos, niños que evidentemente se manejan con una forma particular. eh, estos, estos niños dotados manejan un pensamiento abstracto, em, tienen una tendencia a examinar lo inusual, em, establecen nexos que no están relacionados a simple vista, em, tienen una atención selectiva muy específica, eh, un marcado interés por solucionar problemas, inclusive problemas ajenos, con un elevado nivel de hiperactividad y de energía. Son muy independientes en el estudio, en el trabajo, con un pensamiento crítico, con un comportamiento dirigido claramente a los objetivos que le propone la tarea, un procesamiento de la información diríamos, de manera compacta. Ahora vamos a terminar de desasnar el tema o el concepto de manera compacta. Tienen una gran habilidad para generar ideas y soluciones. Por supuesto que la adquisición de la lectoescritura es a etapas tempranas, más habituales alrededor de los 3, 4 años, con un nivel de habilidad verbal y de comprensión con
de comprensión inclusive de las sutilezas que tiene el lenguaje, con un marcado interés por experimentar, por incluso una flexibilidad en el pensamiento, con una capacidad creativa importante, por arriba de lo esperado para los niños de su misma edad, y una capacidad de transformar la realidad justamente por este pensamiento crítico, por generar ideas y soluciones que a otros niños de su edad no se le hubieran ocurrido. em, y creo que estos niños van a presentar características muy, yo diría, características em, perceptivas muy específicas. Tienen una aguda percepción visual, una captación gestáltica, incluso gestáltica y secuencial, diríamos de las dos, tanto hemisferio derecho como hemisferio izquierdo, una percepción visual muy aguda, una agudeza auditiva muy precisa. Pueden, pueden observar, pueden percibir más allá de lo que podríamos estar percibiendo el resto de los humanos. Un ejemplo, de esto eh, mm, contaban las autoras del desarrollo y las investigaciones que han hecho con los niños dotados, Gerson y Carracedo, el caso de un niño que le pregunta a su mamá cómo se sentía. Y la madre le dice, me siento bien, no tenés ningún problema, ¿no? No tengo ningún problema. No, porque tu cara creo que está diciendo algo y debe estar relacionado con lo que te pasó ayer. Fíjense cómo esta pequeña anécdota que nos cuentan las autoras de su investigación dan cuenta justamente de esta percepción que puede relacionar una situación actual con situaciones que le han pasado a otro en otro momento y en otro tiempo. Está bien que estamos hablando de un niño de 11 años que está totalmente relacionado con una situación que pasó en el día de ayer, pero que realmente puede hacer ese vínculo. Un niño a los 11 años está mucho más preocupado por sus propias cosas, por sus propios intereses, que por relacionar la cara de su mamá con un hecho que le ocurrió a su mamá en el día de ayer. Hay una hipersensibilidad, que es una característica afectiva realmente característica de estos niños. Así como son hipersensibles, yo diría que tienen una intensidad emocional y una profundidad en su intensidad emocional que tampoco corresponden a su edad. Pero nada, o no todo es rosa. Sabemos que la vida tiene momentos buenos y malos y que las personalidades no son perfectas, sino que tenemos puntos negros y puntos blancos. Así como hay un agudo sentido del humor, cosa que o rasgo que en los niños con el trastorno autista ese agudo sentido del humor no está presente, en este caso sí. Hay, por otro lado, una despreocupación por las normas sociales, incluso
hay una poca tolerancia a la frustración, que lo llevan justamente a una independencia dentro de su grupo de pares y a comportamientos sociales que a veces no, es decir, distan de lo normado o distan justamente de lo esperado para este sentido, por un lado el perfeccionismo y por otro lado la no aceptación de normas hacen de estos niños características muy particulares. Esas características muy particulares los llevan a estas dos autoras a definir el síndrome de bajo rendimiento, que en realidad es un bloqueo por el que atraviesan estos niños, eh, el cual se va a manifestar en la discrepancia que existe entre el rendimiento esperable en relación a su potencial intelectual y creativo, que decíamos que era una de sus características esenciales y principales, y su rendimiento real. Este desarrollo psicosocial del niño se correlaciona más a su edad intelectual que a su edad cronológica. Un niño de 11 años con esas características podría estar perfectamente manteniendo un diálogo creativo, un diálogo de información y un diálogo con un adulto o con un joven de 20 años. Esto evidentemente hace que eh, los coloque en este bajo rendimiento, los coloque en un lugar de aislamiento si no son comprendidos y no son tenidos en cuenta estas características del niño dotado. Estas características del niño dotado que evidentemente hacen a, una tendencia a la desorganización. Es decir, todas estas características positivas que estábamos mencionando se convierten exclusivamente en características negativas si aparece este síndrome de bajo rendimiento. ¿Cuándo aparece este síndrome de bajo rendimiento? Aparece cuando justamente no son tenidas en cuenta aquel potencial que hace que pueda manifestarse como un joven o como un adulto. Cuando no son tenidas en cuenta las características que estos niños pueden estar desarrollando actividades en, en su ámbito escolar que pertenecen a otra edad cronológica, con otros intereses y con otros conocimientos que evidentemente al momento en que se los van a ofrecer, son conocimientos que ya han adquirido por sí mismos. Por lo tanto, este síndrome de bajo rendimiento lo único que hace es bloquear todo el potencial psicológico, cognitivo y social que poseen estos niños. Y creo que acá es importante pensar cómo se manifiestan este bajo rendimiento. Por empezar, si hablábamos de un desapego a las normas sociales, hablamos de normas sociales que están relacionadas con la edad. Aquí la reacción bajo el síndrome de bajo rendimiento va a ser el aislamiento, la marginación. Así como tenía una capacidad perceptiva que podríamos decir no es propia de un niño de determinada edad, no es lo que estamos esperando de esta capacidad perceptiva, inclusive de detalles que a simple vista no se encuentran. Esa capacidad perceptiva se vuelve en contra de sí y aparece justamente las dificultades atencionales.
Recuerden que cuando hablábamos de atención lo relacionábamos directamente con la percepción como elemento fundamental para poder atender como primer paso focalizando. Y la focalización no es nada más ni nada menos que poner en práctica, poner en proceso lo perceptivo. Bueno, aquí esta capacidad perceptiva muy especial de los niños dotados o talentosos aparece eh, como contrapartida en dificultades atencionales. Por supuesto que eh, la tendencia a ser desorganizados los llevan también a desorganizar el tiempo. Por lo tanto, la organización del tiempo en sus tareas va a ser un tema a trabajar eh, desde los intereses y de la motivación sobre aquellos temas que son de importancia para el niño o para el joven. Piensen que un mecanismo de defensa muy típico en, en niños con estas características, un mecanismo es, decíamos, el aislamiento, pero otro mecanismo es la defensa. Y la defensa del otro no es una defensa en la cual solamente aparece el aislamiento, sino que es una defensa agresiva. Aquello que era el niño preocupado por el otro, el niño muy atento a las dificultades que otros podrían llegar a tener y acompañar a resolver situaciones tanto propias como de los otros, acá se aparece justamente todo lo contrario, aparece la agresión como forma de rechazo del medio, de rechazo del entorno y del rechazo sobre todo de aquellas cuestiones que están vinculadas con las actividades no escolares, perdón, actividades escolares. Por lo tanto, creo que es importante poder pensar cómo incorporarlos a la vida social, a la vida normativa, a la vida del intercambio con otros, organizando actividades no escolares, ya que sus intereses van a estar volcados en esas actividades recreativas y lúdicas. Estos niños con bajo rendimiento, todas las ideas que poseían, todas las ideas en las cuales aparecía lo creativo y aparecía la posibilidad de un desarrollo y de un potencial que podríamos llegar a decir son ideas revolucionarias en cuanto a la apropiación del conocimiento. Si están bajo el síndrome de bajo rendimiento, no pueden llevarlas a cabo, no pueden ponerlas en práctica. Es decir, todo aquello que está relacionado con lo que eran sus características que lo diferenciaban de otros niños de acuerdo a su edad, en este caso desaparecen. El síndrome de bajo rendimiento es digamos, es un síndrome al cual hay que atender con mucha cautela, justamente para poder diferenciar si son niños dotados o son niños talentosos, que hay una pequeña diferencia en cuanto a los niveles, si lo midiéramos, entrecomillado, con alguna prueba de CI estandarizada, pero creo que lo más interesante podría llegar a ser situaciones en las que podamos recobrar conjuntamente aquellas habilidades que el niño poseía. Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo se organizaba en estos procesos de asimilación y acomodación del que venimos marcando en estos cuadros clínicos? Según, si pensáramos de la teoría psicogenética que plantea
Piaget, no podríamos decir que saltean periodos. Ustedes saben que las etapas se deben cumplir sí o sí. No hay forma de decir, bueno, estoy en la etapa sensorio-motor o sensorio-motriz y las operaciones preoperatorias no se cursan. Voy directamente a las operaciones operatorias. En realidad, en este caso sí las cursan, pero el tiempo en el cual se dan el desarrollo de esas operaciones van a ser en un tiempo tan limitado que van a ser imperceptibles para el observador y para el evaluador. Aquí van pasando de una etapa a otra con tiempos acortados, un acortamiento del tiempo que hace que puedan estar funcionando con un pensamiento lógico a los 7 años, cuando en realidad estábamos, o a los 8, cuando en realidad el pensamiento lógico es propio de la etapa adolescente. En ese sentido, justamente los intereses van a estar relacionados con esas funciones propias de la etapa del pensamiento lógico y no de una etapa de operaciones concretas y operaciones preoperatorias o situaciones en las cuales eh, compartirían con los niños de su propia edad o de su misma edad. Por eso decimos, sus características son más o están más relacionadas con su edad intelectual, con las formas de pensamiento que operan en ese momento, que con la edad cronológica. Esto se evalúa de una manera muy particular y para sacarlos de ese aislamiento y de ese síndrome de bajo rendimiento, hay que trabajar desde esta hipersensibilidad con la que se manejan estos niños, llevarlos a las tareas de experimentación de acuerdo a sus motivaciones, de acuerdo a sus intereses, no, no obligarlos a mantenerse en el marco de una escolaridad que solamente refuerce su falta de motivación, refuerce su falta de interés, porque eso ya lo adquirió por sí mismo. Esta autonomía que tiene es una autonomía no solamente para el manejo de las normas sociales y de su andar por el mundo, sino también de conocimientos que va adquiriendo por sus propios intereses. Creo que en ese sentido es fundamental poder detectar este bajo rendimiento en niños con una inteligencia que está por encima de la media y por encima de lo esperado para su edad. Nos quedaría para finalizar la contracara de lo que sería los trastornos de atención en los cuales uno plantea justamente la desorganización del tiempo, la organización del espacio, la desorganización de las tareas y una característica de los niños que ahora voy a presentarles es justamente la sobreenfocación. Nosotros siempre estuvimos hablando de los niños en los cuales la focalización estaba disminuida, con dificultades para focalizar, con dificultades atencionales para sostener justamente aquello que se focalizó y se seleccionó. En este caso, nos vamos a referir a los niños sobreenfocados. Los niños sobreenfocados es la otra cara de la moneda
del síndrome atencional o los trastornos atencionales, donde las dificultades atencionales son el punto central. El niño sobreenfocado es un niño que también presenta características en las cuales debemos trabajar para justamente permitirle una flexibilidad de focalización. El niño sobreenfocado puede estar trabajando frente a la computadora 4 o 5 horas sin moverse, puede estar focalizando una actividad por un tiempo prolongado, sus intereses van a estar restringidos justamente a eso que ha focalizado, y una de las características es la falta de flexibilidad de la focalización. Esta posibilidad de poder optar entre uno o dos más objetos para poder observar y para poder percibir, y lo lleva justamente a un interés restringido en sus actividades. Aquí tenemos que trabajar justamente la posibilidad de mostrarle, así como decíamos, para generar focalización podríamos utilizar una búsqueda de Wall-E. Creo que aquí lo que tendríamos que hacer es justamente poder llevarlo a que pueda tener diferentes focos de atención e ir trabajando paulatinamente con alguna consigna corta, con alguna consigna clara y concreta, que pueda definir las características de uno y otro objeto diferenciándolos. Creo que en ese sentido podríamos sacarlo de ese estado de sobreenfoque para permitirle una captación de la realidad mucho más adecuada a las necesidades que tiene para aprendizajes escolares que requieren justamente esta flexibilidad y esta posibilidad de ir y venir, en las páginas de un libro o en el mismo ordenador. Em, creo que hemos hecho un pasaje, por supuesto, muy rápido, por diferentes cuadros clínicos, y para ir cerrando este curso quiero dejarles dos reflexiones acerca de lo que nos parece importante tener en cuenta a través de estos 10 encuentros que hemos realizado. Uno, que no hay mejor estrategia de intervención que el juego. Un juego adecuado, de acuerdo a las necesidades del niño, es la